¿Cómo están, estudiantes? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Vamos a iniciar el tema de hoy. En específico es la introducción a la álgebra. ¿Ya? A partir de los contenidos de tercero de secundaria se va a iniciar con este tema de introducción al álgebra, donde tenemos que tener en cuenta que un término algebraico, término algebraico posee signo, ¿no? Este puede ser positivo o negativo. Bien sabemos que si un número no tiene un signo, se sobreentiende que es un signo positivo. También tiene un coeficiente numérico. El coeficiente numérico se refiere a los números, ¿no es cierto? Si un término algebraico no posee un coeficiente numérico, se sobreentiende que el coeficiente numérico es 1. Posteriormente tiene su parte literal. La parte literal, como bien sabemos, es las letras que posee un término algebraico, que puede o no puede o no tener letras en algún caso, hay términos independientes, ¿no? Y posteriormente tenemos el grado de la expresión, o perdón, del término algebraico. Este grado puede ser un grado absoluto, que quiere decir que es la suma de todos los exponentes de cada término algebraico, y un grado relativo. ¿A qué me refiero con relativo? En relación a una de las letras. Normalmente las letras se comienzan desde la X, luego la Y, luego la Z y posteriormente viene todas las letras del abecedario, ¿no es cierto? Entonces, mi ejemplo, mi expresión, mi término algebraico va a ser igual más 2x al cuadrado y, donde les decía que esta expresión algebraica posee signo, aquí lo voy a anotar, en este caso sabemos que tiene un signo positivo, ¿no es cierto? También vamos a identificar su coeficiente numérico. El signo es positivo. Listo. Que puede o no tenerlo. Si un término algebraico no posee signo, se sobreentiende que es positivo. Posteriormente tenemos su coeficiente numérico. Coeficiente numérico. ¿Cierto? Este es el coeficiente numérico. También tenemos la parte literal. En algunos casos, algunos términos algebraicos no poseen parte literal, ¿no? Pero siempre tiene que haber uno de dos. O tiene coeficiente numérico, o tiene parte literal, o mejor aún si tiene ambos, ¿no? Tenemos la parte literal. Y más adelante, cuando hablemos de ecuaciones, se van a convertir en variables o incógnitas, ¿no? Y cuando una letra no tiene un exponente, sobreentiende que su exponente es 1. Entonces, el exponente o los exponentes de este término algebraico es o van a remarcar el grado absoluto, que sería la suma de sus exponentes. 2 más 1 es igual a 3. Entonces diríamos que es una expresión con un grado absoluto de grado 3 o tercer grado. Y si hablamos de grado relativo, me voy a referir a las letras que posee el término algebraico. En este caso, en función a X, yo diría que es de segundo grado, ¿no? Y en función a Y, voy a decir que es de primer grado. Normalmente se trabaja con el grado relativo, considerando las letras desde X, vale decir que la primera letra que tenemos que considerar es la letra X, posteriormente la letra y finalmente la letra Z, y a partir de esto recién las letras del abecedario. Entonces estamos viendo las partes que posee un término algebraico. A partir de esto podemos identificar lo que es una expresión algebraica. Una expresión algebraica es la unión de términos algebraicos.
Y dicho esto, las expresiones algebraicas se subdividen en monomios. ¿Y qué son los monomios? Son aquellas expresiones algebraicas de un solo término. Por ejemplo, menos 3xy al cuadrado. Es un solo término algebraico, ¿no es cierto? También se subdivide en polinomios. Polinomios. Pero los polinomios ya se subdividen en muchos más. Por ejemplo, los binomios. ¿Qué son los binomios? Son expresiones algebraicas de dos términos. Por ejemplo, menos 3xy al cuadrado más 5y al cubo. También tenemos los trinomios. Los trinomios son expresiones algebraicas de tres términos. Por ejemplo, menos 3xy al cubo más 5y al cubo, perdón, menos 3xy al cuadrado más 5y al cubo menos 4 o menos 4. Listo. Ya tenemos 1, 2, 3 términos algebraicos. También tenemos los tetranomios, los pentanomios y así sucesivamente, ¿no es cierto? Hay más. Pero en resumen, cuando ya vemos más de una expresión algebraica, más de un término algebraico, se subdivide en todos los polinomios. Ahora, cuando tenemos polinomios, nosotros tenemos que saber ordenar estos polinomios. Y el orden de los polinomios, debe ser en forma descendente. ¿Qué quiere decir descendente? ¿Qué quiere decir descendente? El mayor exponente al menor exponente, pero en función a una sola letra. Si yo les digo ordenar el siguiente polinomio, y tenemos el polinomio menos 3x más 5 más 2x al cuadrado. Si yo tengo que ordenar, tengo que fijarme cuál es el mayor exponente o cuál es el mayor grado en función a una letra. En este caso, solamente a la letra x, que es la que tiene. Entonces, me fijo que el exponente es 2, el exponente es 1 y este no tiene exponente, no tiene letra, se sobreentiende entonces que este va a ser x a la 0. Pero voy a ordenar en ese sentido. Primero el máximo exponente, 2x al cuadrado, posteriormente menos 3x y finalmente más 5. Perdón, más 5. Entonces ya estaría ordenando este polinomio en forma descendente. ¿Qué hubiera pasado si el ejercicio me hubiera hecho ordenar en forma ascendente? Ascendente quiere decir de menor a mayor. Primero el 5, luego el menos 3x y finalmente el más 2x al cuadrado. Pero lo legal es que nosotros ordenemos cualquier polinomio, cualquier expresión algebraica en forma descendente. Siempre va a suceder eso. Ahora, ¿qué pasa si tenemos más de una letra? ¿Qué pasa si yo tengo 2x al cubo menos 5y al cubo más 4x al cuadrado y menos xy al cuadrado? X y al cuadrado. Entonces, en este caso, para ordenar, yo tengo que fijarme la primera letra que tengo que considerar. Ya les había indicado nuevamente, la primera letra que tenemos que considerar es la letra X. Entonces, me voy a fijar primero en las letras X. ¿Cuál es el máximo exponente de X? Va a ser 2x al cubo. Entonces, mi primer término va a ser 2x al cubo. Después, el que sigue después de x al cubo, solamente me fijo las x. Va a ser más 4x cuadrado y más 4x al cuadrado y. Después de 4x al cuadrado y viene menos xy al cuadrado y finalmente menos 5y al cubo. Ya está ordenado en forma
descendente, desde el máximo exponente hasta el menor exponente, ¿no es cierto? Eso es simplemente un orden que tenemos que tener, porque todo lo que hacemos tiene que tener un orden, ¿no es cierto? Se podría decir que el máximo exponente es la persona que tiene más años en la casa, ¿no es cierto? Cuando llegan a casa, normalmente se atiende primero, cuando van de visita a algún lugar, primero se atiende a los abuelitos, luego a los papás, luego a los hermanos mayores y después a los pequeños, no a los bebés, ¿no? Estamos considerando eso. ¿Entendido? Entonces hay que tener esa jerarquía de igual manera o ese orden en todos los polinomios, en todas las expresiones algebraicas. Ahora nos vamos a ir a lo que es la reducción de términos semejantes. Primero vamos a reconocer qué es un término semejante. Hasta aquí tenemos que tener la parte teórica comprendida. Ahora vamos a ver lo que es, términos semejantes. ¿Qué son los términos semejantes? Los términos semejantes en primera instancia nos van a ayudar a reducir, vale decir, sumar y restar, aplicando la regla para reducir términos. Entonces, vamos a ver primero, antes de aplicar la suma y resta algebraica, vamos a ver qué son los términos semejantes. ¿Qué son los términos semejantes? Los términos semejantes en forma teórica, en forma conceptual, los términos semejantes son aquellos términos algebraicos del mismo grado relativo. Vale decir, en función a X tienen que tener el mismo exponente y en función a Y tienen que tener el mismo exponente. En forma, no sé, en una idea que tendríamos, se podría decir que los términos semejantes son aquellas expresiones de igual letra e igual exponente. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo tengo 3 camiones. Vamos a iniciar primero. Vamos a suponer que nosotros tenemos una empresa de autos, ¿ya? Y esta empresa de autos tiene 3 sucursales. En la primera sucursal, dice que tiene 2 camiones para la venta, ¿no? 2 camiones, 3 petas, lo voy a hacer más pequeñito porque las petas deben ser más pequeñitas. Y más pequeñito todavía. 5 motos. Se han pasado ya 6 motos. En la primera sucursal hay 2 camiones, 3 petas y 6 motos. Nos vamos a ir a la segunda sucursal. En la segunda sucursal vamos a considerar los mismos datos, solo que en la segunda sucursal van a tener más de unos, menos de otros, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. En la segunda sucursal dice que había 4 camiones. Solamente 2 petas. Y 9 motos. Y en la tercera sucursal, digamos que es la central. En la central, solamente en la central tenían las muestras, por decir. Solamente había un camión, una peta y una moto.
solo era el muestrario, por decir así, ¿no? Ahora, si ustedes fueran empleados de esta empresa, es su empresa, y ustedes quieren hacer un informe detallado. ¿Qué quiere decir un informe detallado? Tú tienes que saber cuántos vehículos tienes, ¿no es cierto? Pero tú no vas a sumar, tengo 40 vehículos. No, tienes que separar. Tienes que hacer una estadística. Tienes que decir, para mí camiones van a ser C. Tengo 2 camiones. ¿Listo? En la primera sucursal. En la cantidad de petas, voy a decir, tengo 3 petas. Van a decir 3 petas. Y en las motos voy a decir, tengo 6 motos. Entonces, en la primera sucursal, fíjese bien, tengo 2 camiones más 3 petas más 6 motos. Esto es lo que tengo en la primera sucursal. Yo no puedo decir, tengo 11 vehículos en la primera sucursal. No, tiene que especificar qué es lo que tengo. Porque tal vez les roban un camión y les dejan una moto, ustedes van a salir perdiendo, ¿no? En la segunda sucursal tengo 4 camiones. Tengo 2 petas y tengo 9, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 motos. Entonces, en la segunda sucursal tengo 4 camiones más 2 petas más 9 motos. Finalmente, en la central, que es el muestrario, simplemente tengo un camión que simplemente podría ponerlo C, el 1 se sobreentiende, ya hemos visto. Una peta, mismo proceso, y una moto. Entonces acá tenemos que considerar que una moto es lo mismo que decir M nada más. Son iguales, representan lo mismo, porque el 1 se sobreentiende. Entonces en la central, que es el muestrario, tengo un camión más una peta más una moto. Si tú eres dueño de esta empresa y quieres hacer tu informe, quieres saber cuántas cosas tengo, a ver, tu informe final, para que no te roben y no te engañen, tiene que estar en función a términos semejantes. ¿Qué quiere decir términos semejantes? Aquellos que tienen la misma letra y el mismo exponente. Entonces acá voy a considerar, a ver, ¿cuántos camiones en total tengo en toda mi empresa? En las 3 sucursales que tengo. Tengo 2 camiones, 4 camiones, un camión, voy a tener 7 camiones. Más, ¿cuántas petas tengo? 3 petas, 2 petas, una peta, voy a tener 6 petas. Más 6 motos, 9 motos, una moto, voy a tener 16 motos. En toda mi empresa, esta es mi estadística, este va a ser mi informe. Entonces, tiene que cuadrar todo esto. Porque si yo sumar y diría, a ver, tengo 16 más 6, 22, 22 más 7 es 29, tengo 29 movilidades o tengo 29 motorizados, no sirve, no sirve. Hay que especificar, ¿ya? Ahora vamos a poner otro ejemplo con los exponentes. ¿Qué pasaría? Me voy a venir un poquito más abajo. ¿Qué pasaría? Mismo ejemplo. Yo tengo 4 camionetas, pero esta camioneta es de, supongamos que es como que dijera, es del 2018. Entonces va a ser el camión elevado a la 2018. Supongamos. Tengo otro camión más actualizado. Y este camión supongamos que es del 2019. Y tengo un último camión que es del 2020 o 2021, que es como que dijera sus exponentes. Este es camión 2018, este es camión 2019, este es camión 2021. Si yo realizo mi informe, ¿será que puedo unir a estos 3 camiones en uno y decir tengo 3 camiones? No, se queda así porque no son semejantes. No son semejantes. Ahora, ¿qué pasaría si a esto yo le añado? Me he comprado 2 camiones del 2021.
tiene que ser actualizado, ¿no? Entonces, esto sí sería así. Sería más 2 camiones del 2021. Y para realizar mi informe final de todo lo que tenía y más lo que he comprado recientemente, mi informe dirá, tengo un camión del 2018, más un camión del 2019, más 3 camiones del 2021. Entonces, solamente en ese caso se van a poder sumar, porque tienen el mismo exponente y tienen la misma letra. Eso se refiere con reducción de términos semejantes. Pues, obviamente nosotros por ahora solo hemos hecho suma. Ahora vamos a ver cuál es la regla. Pero esta es la idea de poder identificar términos semejantes. Ahora vamos a hacer los ejemplos. Listo, nos vamos a ir a los ejemplos. Y a la reducción de términos. Reducción de términos semejantes. Listo. La reducción de términos semejantes, en cierto modo, es la suma y resta de expresiones algebraicas. Para desarrollar una suma y resta de expresiones algebraicas hay que considerar primero términos semejantes. Ya hemos visto esto. Primer capítulo, primer concepto, primer reconocimiento que tenemos que hacer. Segunda cosa que tenemos que hacer es la regla para reducir. Porque en sí la reducción nos va o se va a basar principalmente en los signos. Y dice, la regla para reducir, dice, signos iguales se suman manteniendo el signo y signos distintos se restan anotando el signo del mayor. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de eso. Entonces, estos son los conceptos que hay que considerar y finalmente hay que tener en cuenta signo negativo delante de un paréntesis y signo positivo delante de un paréntesis. Si tenemos un signo negativo delante de un paréntesis y tengamos los términos o los signos que tengamos, más, menos, supongamos. El signo negativo que se encuentra delante de un paréntesis nos exige que todos los signos que están ahí dentro tienen que cambiarse. Entonces ya no se va a notar al eliminar el signo, el paréntesis o el signo de agrupación, el signo positivo se va a convertir en signo negativo, el signo negativo se va a convertir en signo positivo y el signo negativo se va a convertir en signo positivo. ¿Qué pasa cuando tenemos un signo positivo delante de un signo de agrupación? Los signos se mantienen. Se borra el signo de agrupación y los signos que van dentro de ese signo de agrupación se mantienen. No pasa nada. Claro ejemplo en esto, a ver, si su mamá llega a la casa, ustedes tienen que limpiar todo. Todo tienen que mantener limpiecito, todo tienen que mover de su lugar, porque si no, la mamá reniega, ¿no es cierto? La mamá es el signo negativo. ¿Qué pasa cuando el papá llega a casa? A veces ni lo ven al papá, ni lo saludan. Hola, hola. Pero se queda tal y como está, no es ese problema, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un ejercicio de reducción. Vamos a hacer su ejemplo. Si yo les digo reducir, 3x al cuadrado más 5x menos 4x al cuadrado más 3x más 2. En este caso voy a empezar a identificar términos semejantes. Comienzo. Para reconocer los términos semejantes tengo que fijarme que tengan la misma letra y el mismo exponente. En este caso, este 3x al cuadrado es semejante con este menos 4x al cuadrado. ¿No es cierto? Ahí están mis primeros términos semejantes. Entonces voy a revisar y digo, acá es más 3x al cuadrado, acá es menos 4x al cuadrado. La regla para reducir dice, signos iguales se suman
y signos distintos se restan. En este caso son signos distintos porque este es positivo, sobreentiende el signo positivo, y este es negativo. Entonces tengo que considerar esta regla que dice signos iguales se suman, signos distintos se restan, anotando el signo del mayor. Me voy a fijar el signo del mayor. ¿Cuál es el mayor entre 3 y 4? El mayor es 4, su signo ya. Y voy a restar 3 menos 4, 1x al cuadrado. Ahora, otra forma de poder identificar esto, me lo voy a anotar acá, más 3x al cuadrado menos 4x al cuadrado, son el mismo modelo de auto. Solamente que acá hay 3 y acá hay menos 4. Es como que he vendido menos 4, a eso se refiere. O debemos menos 4, hemos vendido menos 4, pero no hemos entregado, a eso se refiere. El signo negativo significa deuda, ¿no? Ahora, aquí vamos a hacer este proceso. Uno es aplicar la regla para reducir y otro es hacerme este ejemplo muy apartecito. Los signos positivos somos los varones. Los signos negativos son las mujeres. Entonces voy a identificar. Acá hay 3 varones, 3 machitos. 1, 2, 3. Ahora, acá hay 4 mujeres, 4 damitas negativos. 1, 2, 3, 4. Y la regla de la vida, la ley de la vida dice lo siguiente, que si un hombre encuentra a una mujer a su mitad, se casan y se hacen felices. Listo. Salen de la lista de los solteros. Que si un hombre encuentra a una mujer y es su media mitad o su media naranja, se casa. Chao. Que si un hombre encuentra a una mujer es su media mitad, chao. Acá ha sobrado alguien, alguien no se ha casado. ¿Quién es? Ha sobrado una mujer, entonces coloco menos 1x al cuadrado. Ahora voy a hacer otro ejemplo. Voy a identificar los otros términos semejantes. Más 5x menos 3x. Si gustan aplicando la regla. En este caso yo voy a utilizar este proceso. Tengo más 5x menos 3x. Apartecito me estoy haciendo, ¿no? Más 5x menos 3x. Primero voy a hacer este ejemplo. Yo tengo acá 5 varones, 5 machitos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tengo 3 damitas. 1, 2 y 3. Listo. No sé por qué me salió una carita triste o un chinito. Por algo debe ser. Entonces, la regla dice que es la ley de la vida. Dice, si un hombre conoce a su media naranja, se casan y se hacen felices. Listo. Que si un hombre conoce a su media naranja, se casan y se hacen felices. Que si un hombre conoce a una mujer y es su media naranja, se casan y se hacen felices. Listo. ¿Qué me ha sobrado acá? Me ha sobrado dos varones. Entonces voy a colocar más 2, pero tengo que copiar la misma letra, ¿no? Más 2x, porque son semejantes. Entonces, acá voy a anotar más 2x. Y finalmente el más 2 que no tiene con quién reducirse, más 2. Perfecto. Ya está. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos signos de agrupación? En este caso voy a colocar reducir. Reducir. Si yo tengo en este caso menos 3xy, en paréntesis, más 2x, más, otro paréntesis, 3x, menos 3x, perdón, menos 3x, más 4y. Identifico. Primero, voy a revisar que hay signos de agrupación. Los paréntesis, las llaves, los corchetes, las rayas de fracción, las raíces son signos de agrupación. En este caso, el paréntesis, signo negativo delante, que me indica que los signos que están ahí dentro tienen que cambiar. Comenzamos con el 3x. 3xy. ¿Qué signo tiene 3xy? Positivo. Le cambio menos 3xy. Seguimos. 2x. ¿Qué signo tiene 2x? Positivo. Le cambio menos 2x. ¿Listo?
Seguimos con el siguiente signo de agrupación, positivo. ¿Qué quiere decir el signo positivo? Que los signos se mantienen. Entonces voy a anotar menos 3x más 4y. Algo que tienen que considerar es que los signos jamás pueden estar dos signos juntos, ¿no? No puedo colocar aquí más menos, a eso me refiero. Un número solamente tiene un signo, excepto el cero que es neutro, ¿no? Ahora aquí voy a identificar términos semejantes. Voy a comenzar con la letra X. Menos 2x menos 3x. La regla dice, signos iguales se suman manteniendo el mismo signo. Son signos iguales, correcto. Entonces, voy a mantener el mismo signo y los voy a sumar. 2x más 3x, 5x. En cierto modo, si yo realizo mi proceso de menos 2x menos 3x, voy a decir, acá hay dos solteroskis, dos mujeres. Acá hay tres solteroskis, mujeres. No encuentran su media naranja, no encuentran su mitad. No se casan, por ende, entonces van a sobrar. ¿Cuántas van a sobrar? 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5x. Estoy manteniendo la misma letra. Se nota eso, ¿no? Ahí está. A continuación, menos 3xy no es semejante, porque tienen que tener la misma letra, tienen que ser igualitos, ¿cierto? Entonces esa sería la reducción. Ahora, ¿qué pasa si el ejercicio les dice sumar? Si el ejercicio les dice sumar, entre los paréntesis existe un signo positivo. Por ejemplo, si el ejercicio les dijera sumar 3x más 2 con 6x menos 5, supongamos. Entonces yo voy a copiar el ejercicio y voy a decir 3x más 2 dentro de paréntesis, más, porque el ejercicio me dice sumar, más 6x menos 5. Y hago el mismo proceso. Signo positivo delante de este paréntesis. Se sobreentiende. Lo voy a borrar el paréntesis, coloco 3x más 2. Signo positivo delante de este paréntesis. Mantengo los signos. Más 6x menos 5. Tal cual. Ahora identifico términos semejantes. 3x más 6x, todos son varones. Entonces me van a sobrar más 9 varones. Nadie se casa. Acá hay 2 varones y aquí hay 5 mujeres. Si se casaran, se juntaran, se conocieran, se casan 2 y me quedan 3 mujeres. Ahí está. Menos 9x menos 3. Si el ejercicio te dijera restar 5x menos 2 de 3x más 1. Aquí tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué tienen que tener mucho cuidado? La palabra de te marca de quién, a quién. Este es el minuendo. ¿Y qué quiere decir el minuendo? El minuendo es el que va primero. Es a quién se le va a quitar con la palabra de. Y restar quiere decir quitar. Este va a ser sustrayendo. Un ejemplo claro que coloco. A ver, ustedes son tercero, secundario. Bueno, no conozco tercero. Un apellido. A González quítenle los zapatos. González es el sustraendo. Sus zapatos, perdón, González es el minuendo. Sus zapatos es el sustraendo, porque lo que se le quita es el sustraendo, ¿no? Entonces voy a anotar, entre paréntesis, de quién tengo que quitar. Tengo que anotar primero 3x más 1. A él le vamos a quitar. Restar menos, ¿qué le vamos a quitar? 5x menos 2. Ahí está el signo negativo delante del paréntesis. Entonces, estas palabras son claves. Restar, quitar, es el sustraendo. De, a quién o a, es el minuendo. En este caso, el signo positivo delante, voy a tener 3x más 1. ¿Por qué digo signo positivo delante? Se sobreentiende acá adelante un signo positivo, si no hay signo. En este caso no puedo sobreentender porque hay un signo negativo que me indica que los signos tienen que cambiar. Menos 5x más 2. Ahora voy a reducir términos semejantes. Mis términos semejantes son 3x menos 5. Podemos hacer el mismo proceso nuevamente. Hay 3 varones, hay 5 mujeres. 3 varones se casan con 3 mujeres. Me van a sobrar 2 mujeres. Ahí está. Menos 2 mujeres. Menos 2x. Un varón más 2 varones, voy a tener más 3 varones. Listo. Ejercicio.
Correcto. Les voy a dejar la práctica. Resolvamos, muchachos. Nos vemos.